Bueno, vamos a tocar un temita un poquito complejo. Me he tocado ponerme a estudiar un poquito de justicia para poder entender qué es lo que el Señor quiere hablar y mirar un poquito de antecedentes. Así que vamos a mirar el tema de la justicia, que sé que nos va a aclarar muchas de las cosas. Hoy gran parte de la enseñanza hoy sacada de Wikipedia. ¿Sí? Hay un material interesante ahí. Y quiero que definamos un poquito lo que es la justicia, porque eso tiene que ver con justicia y podemos así entender lo que el Señor quiere también hablar. Y encontraba unas definiciones de justicia, y así las copié directamente de Wikipedia. Dice: la justicia, del latín justitia, que a su vez viene de ius, derecho, y significa en su acepción propia lo justo. Tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua española. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos. Esa es la definición que viene ahí de justicia. Y es uno de los términos que no es fácil de definir. Uno dice, ¿qué es justicia? ¿No? Y ha habido muchas posiciones en qué es la justicia. Y tiene que ver, uno entiende que no es lo mismo justicia que derecho. Lástima que hoy los abogados hoy no nos acompañan, ¿cierto? Pero a veces uno dice que es el derecho y que es la justicia, y a veces no es fácil aclarar esto. Y me encanta esta frase de Tomás de Aquino. Dice: no es justo quien conoce lo que es recto, sino quien obra rectamente. Son dos cosas completamente diferentes. Ahí los abogados se dedican a estudiar el derecho, ¿cierto? Y podemos entender que a veces lo justo no es lo legal, ¿cierto? Y lo legal no necesariamente es justo, ¿cierto? Que es lo que a veces vemos aquí. Pero dice aquí, lo justo es el que obra rectamente, no el que conoce en sí lo que es la justicia. Dice: en virtud, es una virtud en la que al inclinar a dar cada uno lo suyo, a cada uno lo suyo predomina la objetividad. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente que parte de la idea de la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y eso es lo que hemos aprendido también desde el punto de vista bíblico, ¿no es cierto? Cuando hablábamos que es misericordia, ¿me acuerdan? Es no darle a la gente lo que le corresponde, ¿no es cierto? Justicia es darle lo que le corresponde. ¿Y gracia? ¿Ah? Darle lo que no le corresponde. Son tres conceptos que tenemos que tener claro. Pero hoy, hablando de justicia, vamos a hablar un poquito. Hablando de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, podríamos decir, ¿no es cierto? Es una virtud. Vemos otro concepto desde el punto de vista del derecho romano. Recuerde que lo que nosotros tenemos en nuestros países es una justicia base al derecho romano. Y mire lo que el concepto de justicia desde el punto de vista del derecho romano dice: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar o conceder a cada uno su derecho. Los preceptos, y ahí podemos entender por qué todo lo que pasa en nuestro medio, ¿no es cierto? Aquí empiezan a hablar de los derechos. Los preceptos o mandatos del derecho son: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Y eso es algo que, a la luz de lo que estamos viviendo hoy, la gente, todo el mundo pide derecho, ¿no es cierto? Pero esa partecita del concepto de no hacerle daño a nadie, eso no está muy presente en la gente. Fíjense lo que tiene que ver el concepto mismo de derecho. Y es interesante, y los invito a que cada quien ojalá profundice en esto. Sería una charla de horas o de días aquí hablando de este tema. Pero me pareció que Wikipedia tiene un buen resumen de cosas que nos atañen. Mira la versión griega. ¿Y por qué hago esta? Me llamó la atención que me puse a estudiar fue historia de la justicia, y las enciclopedias hablan en ese mismo orden. Y tenemos que ubicarnos en lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Esto no está lejos. Precisamente estamos en un área, se puede decir,
de dominio griego, pero básicamente el dominio o la parte jurídica la tenían los romanos. O sea, estamos en un territorio más bien geográfico griego, pero estamos bajo el imperio romano. Entonces había unos conceptos que ellos tenían, pero los romanos al fin y al cabo era lo que imperaba y quien gobernaba, ¿cierto? Entonces ellos tenían un concepto jurídico diferente al que los griegos tenían. Y miremos la parte griega, que tiene que ver mucho, me llamó la atención, estaba basado en las normas también hebreas. Los griegos se habían copiado más de la tendencia hebrea que los romanos. Los romanos tenían otro concepto de justicia. Mira lo que dice la versión griega: virtud de la justicia puramente humano, ya que ordena la convivencia en los ámbitos jurídicos y morales entre las personas. Entonces, ellos decían, aquí ya empezaban a mezclar no solamente la parte jurídica legal, sino la parte moral, ¿sí? Contrario a la parte romana. Y cuando pasamos al concepto cristiano, que es el que nos atañe a nosotros, dice, en ella supera el ámbito moral del derecho. Fíjense que aquí vemos una parte de derechos que habla de la parte romana, pasamos a lo griego y ya mete una parte moral, ¿cierto? Pero el concepto cristiano se va mucho más allá. ¿Por qué digo que se va mucho más allá? Dice, supera el ámbito moral o del derecho y está en el entorno de la fidelidad, de la sinceridad, de la conformidad del cumplimiento de la alianza de Dios con los hombres. ¿Quedó claro? No. ¿Sí lo entendieron todos? No es así de fácil. Porque pero miren lo que dice ahí. Ella supera el ámbito moral o del derecho, o sea, refiriéndose al ámbito cristiano. Esto, como digo, no es un libro cristiano, es de Wikipedia. Dice, supera el ámbito moral, va mucho más allá de la justicia. ¿Me explico? De lo moral y el derecho. Pero está en torno a la fidelidad, de la sinceridad, de la conformidad del cumplimiento de la alianza de Dios con los hombres. Ese miércoles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? Entonces me voy aquí a... ¿Dónde empezó la ley? Porque a mí me interesaba saber cómo era antes, dónde empezó el tema de la justicia. Uno dice, ¿dónde empezó la justicia? ¿Cierto? ¿Dónde empezaron a hablar de los derechos de las personas o de los deberes de las personas, las normas? Y tiene uno que irse al monte Sinaí, ¿sí? Porque la gente antes eso era, Dios hablaba y decía hagan tal cosa, y después se va al monte Sinaí y le dice, mire, estos son los mandamientos. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahí empiezan a haber unos preceptos, unas normas jurídicas, se puede decir, establecidas donde Dios dice, de aquí para adelante yo voy a decir cómo se van a comportar. Y bajo muchos siglos se manejó de esa manera. Porque los que conocían la palabra, los que no conocían la ley, eran los que impartían la justicia. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Allá atrás? Y resulta que aquí hay unos lazos, que titulan vinculantes. ¿Por qué lazos vinculantes? Porque por un lado están las promesas de Dios, y empieza a haber una relación entre el hombre y Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y no solamente cuál es la voluntad de Dios, sino qué son las promesas de Dios. Y hay una parte de un compromiso de un pueblo. O sea, Dios manda, el pueblo obedece. Si el pueblo obedece, Dios bendice a sus promesas. Esas promesas se cumplen a quien obedezca la ley. ¿Sí? Pero hay unos lazos vinculantes que empiezan a funcionar aquí. ¿Estamos claros ahí? ¿Y dónde empieza la justicia de Dios o dónde se refiere a la justicia de Dios? Uno podría resumir la justicia de Dios de la salvación, ¿cierto? Todo se resume en la salvación del hombre. Dios es justo en medida que dice, yo me prometo ante ustedes, hago una promesa ante ustedes, de que ustedes obedecen, van a ser salvos. ¿Me explico? Eso no cambia, eso es en el Antiguo Testamento y no cambia en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? La promesa de Dios de la salvación sigue estando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero simplemente en el Nuevo Testamento la gracia le dio mucho más todavía al hombre. Le dijo, así hay cosas que la ley no cumple, pero el sacrificio de Jesucristo los va a perdonar de todo esto. Y ustedes, a pesar de por la justicia, deberían ser condenados porque no obedecieron al 100% de la ley, pero por la gracia, ¿sí?, van a ser salvos. ¿Me explico?
Y esto no es, como digo, esto lo debemos conocer, pero está ahí a nivel de Wikipedia. Y me emociona saber que textos que no son hechos básicamente por cristianos reconocen esto de la justicia. Entonces, usted entra a investigar historia de la justicia y se encuentra con este texto. Y digo, qué rico que Dios está hablando de justicia, pero al mismo tiempo está diciéndole, nos está hablando de la salvación. Porque Dios siempre está buscando una alternativa de que el hombre sea salvo. ¿Me estoy explicando? Esa es la justicia de Dios. Digo, si fuera por la justicia que uno conoce de lo que tiene el concepto, y digamos, los derechos del hombre, los derechos nuestros, y no, reclamándole a Dios, y de pronto alguien dice, no, pero si yo obedezco, entonces, haciendo justicia, entonces dice, la salvación es lo importante del Señor, a pesar de que no a veces cumplimos al 100% de cabalidad nuestra ley, Él de todo modo la salvación nos la ofrece como parte de su gracia. ¿Estamos de acuerdo? Porque creemos por fe, y eso para Él es suficiente para que seamos salvos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y empezamos a ver que Él mismo se estableció un sistema para que el hombre juzgara las cosas. Lo grande de la justicia es la salvación, pero hay muchas cosas diarias que tenemos diferencias, dudas, y para eso ha establecido tribunales, y uno lo ve en la palabra de Dios. Mire que el pueblo, en el pueblo griego que estamos analizando en este momento, existían los tribunales, ¿sí? Y en los romanos también pusieron tribunales, se copiaron de ese sistema. En la parte judía hemos visto que también ha existido tribunales, y desde Moisés se estableció una parte de crear jueces, que es lo como digo. Ustedes encuentran el libro de los jueces, sí lo han visto, ¿no? En la Biblia. Esa precisamente fue la época de la historia donde los sacerdotes, la gente de la iglesia era la que juzgaba las cosas. Y ustedes recuerdan que el hombre fue el que empezó a decir, queremos otro sistema, queremos un rey que gobierne. Pero el que determinaba qué estaba bien y qué estaba mal en cualquier situación era el sacerdote. ¿Sí? Y eran jueces, era sacerdote y el mismo es juez. Y es la misma figura que Dios tiene. Dios es el sacerdote supremo, el rey supremo, pero también es juez. ¿Sí? Y ese mismo modelo nos lo pasó a nosotros, y su pueblo era guiado de esa manera. El sacerdote era el que definía las cosas legales. Cuando se pasó el sistema romano, fuera de sacerdotes, como digo, a él no le importaba la parte de la moral y mucho menos de la relación con Dios. Entonces dijo que hombres común y corriente juzguen, ¿sí? Y eran nombrados por el emperador, y él definía lo que bien le parecía, ¿sí? Llamaban habitualmente a uno de cada bando, que era básicamente el acusador y el defensor, se puede decir, y un tercero, un árbitro, para ver si ellos, los tres no se ponían de acuerdo, o por mayoría, entonces pasaban a un tribunal de 40 personas. Y si esas 40 personas no se ponían de acuerdo, pasaban a uno de 200. Y si los 200 no se ponían de acuerdo, pasaba a uno de 400. Así era el sistema romano que establecieron en esa época. En el pueblo hebreo, ¿qué hacían? Si había una diferencia, también trataban de entre 2 y 3, había un árbitro, y si no, pasaba al Sanedrín. Por eso ponía el tema del Sanedrín. ¿Se acuerdan del Sanedrín? Eran 70 personas, supuestamente hombres de Dios, que conocían la ley, que se comportaban conforme a la ley de Dios, y definían de los 70 qué era lo correcto, guiados por un sumo sacerdote. Cuando uno ve la época de Jesús, este Sanedrín ya también se había dañado, se había politizado, y por eso las injusticias que se cometían con el mismo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí claros? Pero el modelo del Señor era que todo fuera sometido por este tipo de justicia. O sea, Dios no decía por todo iba creando un juicio a las personas, sino que permitió a los hombres juzgar las cosas, se puede decir, menores. Lo grande es la salvación, y eso solamente Él lo determina. Pero las cosas terrenales, había hombres que estaban diseñados para eso.
¿Hasta ahí claro? Y uno dice, oiga, entonces, ¿qué hacemos con este sistema judicial de ahora? Porque eso tenemos que transportarlo a lo contemporáneo de ahora. Cuando uno ve que la justicia ahorita es una industria de juicio, y quiero aclarar esto, uno sabe que el sistema ahorita, y lo acabamos de contextualizar en este momento con la EPA Colombia. ¿Saben qué es la EPA Colombia? ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo es posible que ante evidencias, ante videos, ante todo lo que hizo, simplemente no le ponen un castigo, no se va a la cárcel, y el que se roba, como dice, un pollo, o que se mete a Transmilenio, puede terminar en la cárcel? Y uno dice, ¿esa es la justicia que debemos someternos? Pregunto yo. Uno entiende que desafortunadamente el sistema judicial contemporáneo en gran parte del mundo se ha corrompido. Que hay una industria, como lo llaman, del juicio, donde lo importante es dónde saco yo provecho, en forma económica. Entonces, antes eran asuntos de pronto de diferencias, de bienes, pero ahora todo el mundo demanda por lo que sea, para exigir derechos. Ese es el sistema romano, y eso es lo que tenemos en la actualidad. Entonces, como digo, si no me dan una consulta, entonces yo demando, en tutelo, ¿sí o no? Si quiero hacer una competencia atlética como ahorita y no me dan permiso, en tutelo, y reclamo mis derechos y tome el permiso. Y todo está detrás de algo económico. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros jueces se la pasan mirando en la actualidad tutelas por el área médica, tutelas o demandas por el área que quieren demandar a los patrones porque me siento enfermo y no quiero trabajar, ¿sí? Y eso desgasta todo el sistema judicial, y eso se ha convertido, como dicen, en lo que se conoce como la industria del juicio. Aquí hay abogados y saben que eso es lo que se vive en la actualidad. Todo es cuestión, al final, cómo saco más dinero. La mayoría de demandas terminan en cuestiones monetarias, más que en pensar en hacer justicia. Esa es la realidad de nuestro medio, y en eso se desgasta el sistema judicial. Cuando uno mira Romanos 13, 1 al 5, y espero que todos estén muy conectados con este versículo, porque les mandé, creo que ayer, una charla sobre este tema, y yo llevo varias semanas hablando sobre este tema con empleados y con amigos. El tema de las autoridades, y sé que es un pasaje que a mucha gente le incomoda. ¿Sí, estamos de acuerdo? Pero vamos a leerlo porque es palabra de Dios, y eso es lo que está ahí, y es un mandamiento de Dios, y por lo tal debemos obedecer. Todos deben someterse a autoridades públicas. Todos. ¿Dice? Todos, ¿no? ¿A qué autoridades? Públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán, ¿qué? Los que se rebelan, ¿no es cierto? Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Cierto? Por eso el SMAT tiene una razón de ser, y para eso Dios lo ha puesto ahí, ¿no es cierto? Se supone que el que no hace nada malo no tiene por qué tener miedo del SMAT. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también, ¿qué? Por razones de conciencia. Entonces, es un mandato de Dios, y por lo tanto hay que obedecerlo. Las autoridades que estén ahí, tanto el policía, como el general, como el abogado, como el juez, ¿no es cierto? Todo el que tenga que ver con el aparato de justicia, están ahí puestos ¿por quién? Por Dios. Gústenos o no nos guste, esa persona que imparte la justicia dice aquí no nos da eso. No se someta si no les gusta. No dice ahí, ¿cierto?
Dice, todas las autoridades públicas son puestas por Dios. Eso es lo que tenemos ahí para que imparta justicia. Estemos de acuerdo con Él o no estemos de acuerdo, nos parezca o no nos parezca. Pero el Señor no hace esas excepciones, así que nos toca obedecer por razones de conciencia, porque es un mandato de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero el asunto no está, no quiero que nos enfoquemos en esto. Hay unas alertas acá que nos muestra el Señor en este pasaje. Y como dice ahí, si usted nada hace mal, no tiene nada malo que temer, ¿sí o no? El que nada debe, nada teme, dicen por ahí el refrán. Y es lo que dice. Sin embargo, uno dice, yo me porto bien, hago todo lo posible, pues no tengo por qué estar temiendo la justicia. Pero a veces hay casos donde la justicia se mete con uno así, y puede uno terminar involucrado en eso. O como digo, cualquiera aquí lo pueden demandar. Aquí nadie está exento de que lo puedan demandar, así se porte bien. Y uno puede llegar a estar al frente de un juez, de un tribunal, a pesar de haber hecho todo bien. Pero algún plan tiene el Señor de eso, y hay muchos ejemplos en la Biblia, incluyendo José, ¿no es cierto? Que a pesar de portarse bien, terminaba en la cárcel. Pero algún propósito tiene Dios con eso. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y no por eso le da permiso a Dios que se rebele ante esa autoridad. Él cumplió su pena, lo que le mandaron, hasta que Dios quiso sacarlo de ahí, ¿no es cierto? Pero hay unas alertas que debemos estar atentos aquí. Y espero que funcione esto. Primero tenemos que orar como cristianos todo el tiempo. ¿Me explico? Y ahorita vamos a profundizar a eso. Dios nos dice, usted tiene que orar como cristiano. Tiene que dar testimonio como cristiano. Tiene que portarse bien, porque usted es cristiano. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sin embargo, quiero que pongamos esa alerta. No pase por alto la mala intencionalidad. Porque digo, no nos dice, no, estén tranquilos, ¿cierto? Ustedes portan bien y todo les va a ir bien. Y nadie los va a demandar. Tenemos que entender que la Biblia nos dice que seamos ovejas, pero no solamente mansas, porque a veces la gente confunde mansas con mensas. ¿Sí? ¿Me explico? Y por eso le dice, estén alertas, porque ustedes son ovejas, pero en medio de lobos. Entonces no nos llama a simplemente decir, obedezcan, quédense quieticos, no pasa nada, sino que tenemos que ser astutos también y estar atenta en qué momento nos pueda llegar una demanda. ¿Me explico? En el tema laboral hay 1000 ejemplos. Uno tiene que cuidarse de los empleados. ¿Me explico? Todo el que ha hecho empresa sabe eso, que todo empleado es un potencial enemigo del empresario. Entonces uno tiene que cuidarse. No puede dar papaya, como dicen, porque se gana una demanda y como la justicia es injusta, desafortunadamente, pues termina uno pagando cosas que a veces no tiene por qué pagar. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para prevenir cualquier cosa que uno pueda estar enfrentado ante un juez terrenal. ¿Me explico? ¿Sí? Sin embargo, el tema aquí que nos atañe, precisamente dice, lo consideran como una grave falla. Pues uno falla a veces por inocente, porque no tomó las prevenciones adecuadas. Pero aquí lo grave falla, como dice, lo vemos en el versículo 7, ¿sí? En 1 Corintios 6, quiero que tengamos ahí la marca en 1 Corintios 6, al tema precisamente dentro de la iglesia. Y ustedes tienen que recordar lo que veíamos hace una semana atrás, que habían casos de inmoralidad dentro de la iglesia. Entonces, que se acostaba con una persona se acostaba con su propia madre, pues si era la madrastra, pero pues si era la esposa, era la mujer de su padre, pues si era uno solo, también era como su madre. ¿Me explico? Y eso se había visto como algo normal, como algo casi de orgullo dentro de la iglesia, como muy de mente abierta, muy libres, y eso se daba así. Pero decía, hay una gran falla en la iglesia, aparte de esa inmoralidad, es que entre ustedes, dice ahí, en realidad ya es una grave falla, el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes.
Y uno dice, ¿por qué había pleitos entre los hermanos? Porque uno dice, oiga, uno tiene que estar como atento, alerta de que los de afuera me vayan a demandar. ¿Me explico? O sea, hoy podemos estar aquí reunidos y de pronto el vecino se entera que aquí somos una iglesia. Y entonces dice, esto es un territorio laico y entonces los demando y ustedes no pueden hacer bulla ahí porque y nos ganamos una demanda. ¿Sí o no? Yo tengo que tomar prevenciones para que la persona no me demande. ¿Sí o no? Pero tener que cuidarme de mis propios hermanos pasa en el ámbito, pero pasa. ¿Cuántas personas no demandan a pastores o a la iglesia porque les quitaban la plata, porque, no sé, cualquier cosa de la noche a la mañana se le ocurre y ahora les toca a las propias iglesias, como digo? En Estados Unidos es muy común. Yo hace ya varios años fui a la iglesia, no sé si ustedes han escuchado Benny Hinn, si alguien ha escuchado Benny Hinn, ¿sí? Era un gran predicador en Estados Unidos. Fuimos allá a conocer la iglesia y no pudimos ni entrar. Nos tocaba, eran miles de personas que iban y nos tocó ver los monitores. Yo me quedé afuera, escuchando la charla afuera, y me pasó una persona y se resbaló. Yo había tomado unas fotos ahí, tenía mi cámara como buen turista, y de pronto pues llegó la policía y toda la cosa, y no, présteme su cámara y déme el rollo, porque es que ahí tiene que haber una evidencia cómo estaba el piso antes de que la persona pasara y se cayera, porque venía una demanda de la persona. Entonces, en Estados Unidos todo es buscando plata, como le decía. Aquí ya empezamos en esa modalidad, de esa industria Pero la gente ya se cuida de eso, porque cualquier cosa que caiga a la periferia, demanda a la iglesia y acaban las iglesias a punta de demandas. ¿Me explico? Y uno dice, bueno, todo eso es parte del mundo, pero que uno tenga que cuidarse de sus propios hermanos es una grave falla. Y eso es lo que se refiere a eso. ¿Cómo la iglesia estaba demandándose unos a otros? Ya era algo bien tenaz dentro de la iglesia. Y lo que Pablo dice, ¿a dónde están llegando? Y si uno ve el tono de Pablo, lo que está hablando aquí está con la piedra afuera. ¿Me explico? Y por eso decía, si quieren que vaya yo allá, ¿están dispuestos a que vaya yo a que mejor dicho, le dé rejo? Pero uno ve en términos y hasta con ironía les dice, ¿cierto? Y uno dice, en realidad ya es una grave falla lo que está pasando, que haya pleito entre ustedes. Dice, ¿pero por qué tienen pleitos? Pregunta uno. ¿Por qué puede haber pleitos entre los hermanos? Ya sabemos que habían envidias, que habían celos, que había competencia, pero había cosas que habían pasado ya de esos sentimientos, de esas emociones encontradas que ya de por sí eran negativas, a tener demandas en los tribunales externos. ¿Me explico? O sea, póngase el cuento. Uno de aquí, no sé, le pidió prestado, así sea un libro, lo que sea, y el otro lo demandó por eso y va al juzgado. ¿Sí o no? Y usted, ¿cómo se da el testimonio ante afuera? Dice, esa gente no es que era todo amor, no eran todos pacientes, no eran humildes, no buscaban el bien. ¿Cómo queda la imagen de la iglesia? Cuando estamos predicando unas cosas, pero entre nosotros nos estamos agarrando. ¿Sí o no? Y esa es la situación que estaba pasando. Tenía que ir a la justicia terrenal a que mediara y buscara una solución para definir una conducta. ¿Me explico? Qué tristeza que puede llegar a eso, pero pasa a nuestro medio. Y puede imaginar, miren ustedes las caras, a ver, ¿cómo sería el caso si mandaran a uno de ustedes entre ustedes? Muy triste, ¿no es cierto? Entonces, si pasan las familias terrenales, nos pasa que los hermanos nos demanden y es triste, pero en la familia espiritual no tiene presentación, ¿cierto? Y él dice, ¿por qué tienen pleito entre ustedes? ¿A qué horas dejó que los demonios se metieran en la gente para llevarlo a esa situación? ¿Porque eso es espiritual o es terrenal? ¿O es diabólico más bien? ¿Me explico? ¿Hasta dónde entró la cizaña, las intrigas, los pleitos entre ustedes? Porque eso es completamente diabólico. ¿Se le abrieron las puertas? Sí, se abrieron las puertas al enemigo, ¿sí? Y viene a hacer desastres, y muchas iglesias han caído en eso. ¿Cuál era el pecado en Corinto? Si vemos aquí lo que nos dice.
Dice, ustedes defrauden. O sea, el problema es grave que la gente haya ido a la justicia terrenal. Pero lo triste y lo grave, dice, ustedes defraudan y cometen injusticia contra sus hermanos. Entonces digo, ya se entró el pecado que mucha gente abusó de la confianza, ¿cierto? Y tenían que llegar a ese grado porque fueron defraudados. Uno dice, uno confía, tiene esperanza en los hermanos, pero cuando alguien abusa de esa confianza, pues quedamos defraudados, ¿sí o no? Y ellos seguían ahí dentro de la iglesia en medio de estos líos. Y decía, y además presenta la demanda de los hermanos, entre hermanos ante los inconversos. Entonces, no solamente el problema era que hubiera los problemas entre ellos, sino que como Dios se hizo público. Y se saltan un gran principio, dice, la ropa sucia se lava ¿dónde? En casa. Eso es un principio elemental de convivencia. ¿Sí o no? Lo dice en el mundo terrenal, pero en el mundo espiritual es exactamente igual. Entonces, esas cosas se deben manejar en el interior de la casa. Y le dice, ¿ustedes por qué no lo hacen? Y uno dice, bueno, ¿cómo se lidian los problemas entre los hermanos? La idea es precisamente, a la luz de la palabra, cómo se deben lidiar los problemas entre los hermanos. 1 Corintios 6, del 4 al 6, nos regresamos ahí. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿a qué asuntos se refería? A los de menos importancia, se puede decir. No a los de la salvación y eso, sino cosas que pasan en los hermanos sobre esos asuntos. ¿Cómo es que nombra como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Y en la otra versión dice, ¿cómo es que no hay nadie, se puede decir, ínfimo dentro de la iglesia o menor dentro de esa iglesia? Porque compara el menor de la iglesia debe ser más sabio que el juez más astuto afuera. ¿Me explico? O más sabio afuera. Y dice, ¿cómo es que no hay nadie entre ustedes que pueda resolver los problemas internos? ¿No hay nadie sabio en la iglesia que pueda dirimir un pleito entre ustedes? Esa es la palabra, gracias. ¿Sí o no? Que tenemos que ir al incrédulo, al corrupto, al que no tiene nada claro la justicia de Dios para que resuelva un problema entre las personas. Eso es lo que Pablo la aterra. No uno la aterra en este momento, pero muchos, créanme que hay muchos líos entre los miembros de la iglesia, desde los famosos viajes que organizan y a veces incumplen y terminan demandando al hermanito, ¿cierto? ¿Sí o no has oído de esos casos? Las cooperativas famosas, líos de matrimonios, infidelidades, y terminan demandándose unos a otros. Hay muchas cosas que pasan en las iglesias, como todos los grupos humanos, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque dejan meter el pecado dentro de la iglesia. Y esas cosas deberían hacerse en la iglesia. Lógicamente, lo que no implique una cuestión también que tenga que ver con las cuestiones civiles, ¿cierto? Hay una estafa, que defraudaron a la gente de afuera, pues uno dice que la justicia actúe sobre esa persona, ¿no es cierto? Porque uno termina haciendo daño a terceros también. Pero hay muchas cosas que deberían dirimirse en el ámbito de la iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Ustedes tienen que designar jueces. Y así lo ha mostrado a través de la historia del pueblo de Dios y de la iglesia. 1 Corintios 6:2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? ¿Ustedes sabían eso? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Ustedes no sabían que ustedes van a juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Entonces, lo que está diciendo Pablo dice, ustedes van a ser encargados de juzgar el mundo entero. Si no lo sabían, pues les doy la noticia. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que estas cosas insignificantes no sean capaces de manejarlas? ¿Me explico?
¿No hay nadie con la sensatez que pueda dirimir los problemas aquí internamente? Pregunto. Entonces, ¿cómo esperan poder gobernar el reino de Dios cuando estén aquí en la tierra? Vamos a juzgar. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar el tema de los ángeles. Hasta los ángeles vamos a juzgar. Por si no lo sabían. Van a tener trabajito allá. Mateo 19:28. Mire lo que dice Jesús a sus discípulos. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, o sea, cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, que van a ser restauradas todas las cosas y que vamos a estar aquí en la tierra, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, va a estar ya gobernando el Rey de Reyes, ¿cierto? Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. A los discípulos, ¿cuál es la función de ellos? Gobernar a las 12 tribus de Israel y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Los 12 discípulos, ¿sí o no? ¿Ustedes pueden imaginarse a Pedro juzgando? Dice, no, que me toque con Juan, que es más amoroso. Pedro es más impulsivo. Hasta Matías va a gobernar ahí. ¿Quién era Matías? Porque dice, ¿cuál Matías? Matías era discípulo, ¿sí? Natanael también, ¿cierto? Muchos de los que dice uno, ni figuraron, van a juzgar y gobernar a las tribus de Israel. Uno para cada tribu. ¿Sí? ¿Sabían? Entonces uno dice, mire, él mismo les decía, si ustedes no son capaces de dirimir aquí los problemas entre ustedes, ¿cómo van a juzgar a las tribus de Israel? Y a nosotros está diciendo, ustedes que no son capaces de dirimir las cosas entre ustedes, a ustedes les va a tocar juzgar al mundo y a los ángeles. 1 Corintios 6:3 dice, ¿no saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuántos malos asuntos de esta vida? Entonces, nueva función que tienen, van a juzgar los ángeles. ¿Dónde dice eso? Decía yo. Lo dice Judas. Judas 6. ¿Saben de qué libro de Judas? El penúltimo libro. Dice Judas 6. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. ¿A cuáles ángeles se refiere? A los ángeles caídos. Sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Entonces, los ángeles que se convirtieron en demonios se van a tener su día de juicio. Pueden estar encarcelados, ¿cierto? Pero va a llegar el momento donde van a ser juzgados por nosotros, como pueblo de Dios. Esa es la función. Entonces dice, váyanse entrenando aquí, en la tierra, con estas cosas, se puede decir insignificantes, porque allá les espera un juicio mayor. Pero hay que empezar acá. Lo que la gente decía, pero ¿cómo así que la Biblia dice que no juzguemos? Lo que le decía, uno tiene que tener juicio, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y uno no puede aceptar las cosas malas, ¿sí o no? Lo que nos dice es, no sean hipócritas. ¿Me explico? Ese pasaje tiene que meterse en el contexto. Cuando dice no juzgue, cuando usted tiene un tranco metido en su ojo, no se ponga a juzgar al que tiene una pequeña viga, ¿cierto? A eso se refiere la palabra. Pero si usted está en santidad, usted tiene todo el derecho para juzgar a su hermano. ¿Para qué? Para que esté en la salvación. ¿Me explico? Para que no se pierda. Es importante llamarlo, como decíamos eso, y decirle, como pasó hace 8 días que hablábamos de eso, el inmoral toca llamarlo en amor para que no se pierda su alma. ¿Sí? Pero hay que juzgarlo. Y eso lo debemos hacer dentro de las 4 paredes de la iglesia. ¿Sí o no? Dice, hasta Judas está hablando de eso. Y dice, uy, ¿Judas el traicionero ese? ¿Cuál era Judas? ¿Este Judas quién era? No era Iscariote. ¿Dónde apareció este Judas escribiendo? ¿Quién es el autor de Judas?
El hermanastro de Jesús. ¿Cómo así que el hermanastro? Sí, el hermano de Santiago, hijo de María. ¿Sí? ¿Sabían eso? Uno que no creyó en Jesús mientras estuvo en la tierra, pero que después de que resucitó, sí creyó igual que Jacobo, que era hermano de Jesús. Y Judas nos dice, esta verdad, van a ser ustedes a juzgar a los ángeles el día que Él venga. ¿Sí? El día del juicio final. Y miremos desde dónde nos puso el Señor a juzgar, y miremos de Éxodo 18, 20 al 23. Para mirar unas características de estos hombres. Al principio puso a Moisés para juzgar todas las cosas, ¿cierto? Era el hombre, se puede decir, de su confianza, y era el que juzgaba las cosas. Y después a Moisés le dice, mire, a ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Mire que aquí estamos hablando muy claro de lo que el Señor dice que deben hacer los jueces. Deben instruir primero en las leyes, importante que conozcamos las leyes, y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Mire que aquí no está hablando nada de derechos de las personas, ¿sí o no? Contrario a lo que promueve la justicia ahorita es hablarle a la gente de derechos, pero de deberes, nada, ¿no es cierto? Aquí dice, muéstrales todos los deberes de las personas. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. ¿Sí? Ese fue el sistema que puso Dios de justicia. Que los pastores, que los sacerdotes, primero que todo enseñen la palabra de Dios, esa es la ley del Señor, que le enseñen a la gente cómo comportarse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la conducta que debe tener toda persona? Y después de enseñarles, se le exige que cumplan esos deberes. Y eso debe ser dentro de la iglesia. Personas conforme a lo que dice. ¿Qué características deben tener esos jueces? Dice ahí en resumen. Que sean capaces, porque el juez que no conozca la ley, pues no puede juzgar, ¿no es cierto? ¿Sí? Temerosos de Dios. ¿Cuántos jueces de la República serán temerosos de Dios? Uno puede mirar desde el alto tribunal hasta los jueces de menores. Digo, gloria a Dios que haya jueces cristianos, ¿cierto? Está bien. ¿Pero cuántos? Amantes de la verdad. Y me encanta el término que sean amantes de la verdad, apasionados por la verdad, ¿no es cierto? Sin avaricia. De avaricia no es porque sean tacaños, precisamente tiene que ver también con codicia. A veces la traducción es, pero muchas veces traducen avaricia, es más codicia de ganar, ¿cierto? Por eso enseguida dice aborrecedores de ganancias mal habidas. Esto tiene que ver con la corrupción. ¿Cuántos fallos no se venden? ¿Ah? Unos jueces después tienen un salario, pero pues todos son millonarios. ¿Y será que el salario le alcanza para eso? Entonces dice, qué tristeza, como dice, que el pueblo de Dios tenga que acudir a los tribunales de afuera para que sean juzgados cuando deberían ser juzgados por este tipo de jueces. Dice uno, ¿tendremos en nuestra congregación gente con estos valores? Yo creo que sí, ¿cierto? Y en todas las iglesias hay lo que conoce como ancianos, no porque sean viejos, sino porque precisamente cumplen estas características. Si ustedes se van a dar cuenta de las características cuando nombran ancianos y diáconos, no hay nada diferente en esto. Todos deben cumplir con esto. ¿Me explico? Y esas son las personas que rodean a los pastores. Y hay muchas cosas que deberían dilucidar entre ellos, resolver la mayoría de problemas, y lo que no puedan, ahí sí páselo al pastor. Así funcionan las cosas con el Señor. ¿Me explico? Y a veces no se nombran a las personas o no se reconocen a las personas, y el pobre pastor saturando problemas, resolviendo problemas de los papás con los hijos, de los hijos con los papás, ¿cierto?
¿Cuántos hijos ahora no demandan a los papás? Esa es la modalidad ahora. ¿Me explico? Para exigir sus derechos. Y ahora los hijos de 40 años demandando a los papás para que los sigan no los saquen de la casa. Está pasando, ¿sí? Entonces, tiene saturada la justicia terrenal a punta de casos como esos. Cuando precisamente el sacerdote de la casa y el que quería juzgar las cosas en la casa del el padre de familia, ¿sí? Pero todo se ha tergiversado conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y dice, qué tristeza que estén saturando la justicia afuera, cuando hay cosas que deberían juzgarse internamente con mucho más sabiduría. ¿Me explico? Lo importante es que Dios confía en nosotros para juzgar, y a mí me sorprende eso. Esa responsabilidad nos la dio a nosotros como iglesia, como pueblo. Dios confía en los hombres. Porque muchos, ay, que Dios decida. No, que Dios decida, no, para eso nos puso a nosotros. Que Dios juzgue. ¿Sí o no? ¿No han oído esa frase? Así como Dios se la pague, no, pague, sí, igualito. O sea, a veces la gente le echa responsabilidad a Dios y cosas a Dios cuando hay cosas que nos toca a nosotros. Y Dios nos confió esa facultad para juzgar. 1 Corintios 6, 7 del 8, el 7 del 8, miremos ahí. Sin embargo, en estos últimos versículos nos pone una situación que es lo que él mismo hace. Dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? Y dice, ¿cómo así? Estamos hablando de justicia. Y ahora nos pasa la injusticia, Pablo. Y nos manda una reflexión y dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? Porque lo normal es, como digo, que la fidelidad de las parejas, uno podría que le devuelva lo que le robó, que muchas cosas uno podría en situaciones, en términos de justicia. Pero después nos cambia la situación y dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Ay, mi madre. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces mejor que me tomen del pelo y se burlen de mí. Lejos de eso son ustedes los que defrauden. Miren lo que ahí vuelve y la cambian. Eso sería mejor. Pero lo triste es que ustedes son los que defrauden, le dicen. Y cometen injusticias. Y conste, se tratan de sus hermanos. O sea, no estemos diciendo es que Pablo está diciendo que todos seamos mensos y que todos nos dejemos y que pobrecitos, ¿sí? Dice, lo triste es que entre ustedes mismos haya defraudación entre ustedes, que hayan robos entre ustedes, que haya infidelidades entre ustedes, que haya diferencias entre ustedes. Eso es lo grave. Pero habiendo eso, nos enseña también que debemos a veces dejarnos meter esos goles, se puede decir. ¿Me explico? Y miremos lo que dice Mateo 5, 38, 42 para terminar. Porque Pablo dice esto, porque eso se basa en lo que dijo Jesús. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Eso es justicia. Y esa es la justicia, ¿cierto? Eso es lo que cada quien se merece. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarte la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelva la espalda. Y uno dice, me la puso difícil el Señor. Aquí nos complicó la cosa. Esa es la forma de Dios. ¿Cuántas veces no le hemos robado al Señor? ¿Cuántas veces no le hemos fallado al Señor? ¿Sí? Si exigiéramos justicia y derechos, el único derecho de nosotros seríamos la condena perpetua. ¿Sí? El castigo eterno. Pero Él nos da clases de su gracia y su misericordia, ¿cierto? Perdonándonos y dándonos mucho más de lo que merecemos, hasta el punto de llevarnos a ser jueces nosotros. ¿Sí? Es como que uno es el ladrón y él dice, ¿usted es ladrón? Ah, bueno, entonces ahora te voy a nombrar juez por eso. Y no estoy echándole nada a los jueces, no tiene que ver con... ¿Me explico? O sea, nosotros queremos lo malo y él nos nombra jueces para impartir justicia. Así procede Dios. Y eso me recuerda una vez el jefe de hogares de Casarroca me contaba esa anécdota de un muchacho que encontraron que robaba entre el hogar.
Y le dijo, bueno, ya descubrimos que tú eres el ladrón, ahora te vamos a nombrar tesorero de este. Él sabía todas las formas de evitar que lo robaran. Y se convirtió en un excelente tesorero del hogar. Porque ya nadie robaba y él se sabía las cosas para que no lo robaran. Y se convirtió en un gran tesorero. Y así hace el Señor con nosotros. En vez de castigarnos, siempre nos da una oportunidad de salir adelante. Y aquí lo lleva a la clave de la resolución de conflictos dentro de la iglesia. Tiene que predominar el perdón. Ese es el principio y el final de todo conflicto dentro de la iglesia. Tenemos que sernos como nuestro Padre, como nuestro sumo sacerdote, que es perdonar. Eso es lo que nos invita el Señor. ¿Hay un problema entre ustedes? Perdónense. ¿Sí? ¿Hay algo que no le parece de su hermano? Perdónense. ¿Le quedó debiendo? Perdónelo. ¿No le devolvió el libro? Perdónelo. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? Que aprendamos a perdonarnos. ¿Sí? Pero sin embargo, cerramos con este último versículo. Juan 2, 24, 25. Para darle equilibrio a esto. En cambio, Jesús no les creía porque conocía a todos, decía. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¿Y por qué meto ese versículo aquí? Porque vuelvo y les insisto, no es que tengamos una actitud de dejémonos que nos hagan, ¿cierto? Tenemos que desconfiar desafortunadamente de todos. Porque el ser humano como tal hace cosas malas. ¿Me explico? Entonces Jesús nos dice, den papaya para todo. ¿Sí o no? Oye, se la hace una vez, pues perdónelo, pero también tiene que tomar prevenciones para que no se repiten las cosas. Ese es el equilibrio que el Señor nos da. Porque dice, muchas veces uno es cómplice de permitir que el hermano siga haciendo cosas aquí. Y mire hasta donde llevó a la iglesia de Corinto. De que todo lo permitían, de que sí, la libertad y no. Y venimos no es por casualidad que tratemos del hermano inmoral. Entonces nadie le decía nada y pues el hermanito se metió con su mamá y no, pues debe tener una desviación y todo el mundo paz y amor y tranquilo y nos perdonamos todo. ¿Sí o no? Y él dice, no señor, tiene que llamar a ese hermano inmoral y disciplinarlo. ¿Me explico? En amor llaman al hermano y lo disciplinan. Porque no pueden permitir que el pecado siga metido dentro de la iglesia y no hacer nada. Entonces siempre nos invita a la misericordia, a perdonar, a tener gracia con Él, ¿cierto? Ojalá podamos llegar a dar gracia, no solamente impartir justicia, sino a hacer la gracia como el Señor nos lo mostró también. Pero tampoco vamos a ser alcahuete y seguir permitiendo los pecados dentro de la iglesia. Dice, Dios nos conoce a los seres humanos y no se la paga confiando en los seres humanos porque sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Y nosotros como ciudadanos tenemos que saber exactamente igual. Tenemos que desconfiar, tenemos que tomar prevenciones, no dar papaya, como digo, para que nos demanden, ni para que se burlen de nosotros, ¿cierto? O sea, el mensaje que uno pensaría que lo central es, déjense, como dice aquí, soportemos las injusticias, dejemos que los defrauden. Sí, todo eso sí es necesario hacerlo, pero es mejor prevenir antes de eso, como dice. Dice, lo grave es que ustedes defraudan y cometen injusticias. Eso es lo grave. Y ahí nos compete a todos. ¿Cuántas veces no prometen cosas que no cumplen? ¿Sí? Y eso es defraudar a la gente. A veces decimos, no, yo voy a la reunión tal, espérenme ahí, que uno esperando y no llegan. Eso es defraudar a veces. A veces creemos que solamente son cosas mayores. Pero hay cosas pequeñas que por ahí se empiezan. ¿Sí o no? Y siempre dice que sí sea sí, si no sea no, pero no me ponga a prometer cosas que de pronto no van a cumplir. ¿Sí? Es mejor decir, no sé si voy a llegar, no sé si puedo ir, no sé si puedo asistir, no sé si puedo ayudar. Pero hay mucha gente en las ideas que dice, sí, yo voy a ayudar para tal cosa. Y nunca aparece. ¿Sí? Y uno dice, aguantémonos porque pobrecito. No, es que está dando su palabra. Y la palabra para Dios
tiene toda la importancia del caso. ¿Me explico? Entonces uno sí debe perdonar, siempre y cuando haya arrepentimiento, siempre y cuando la persona muestre que quiere remediar sus cosas, uno debe perdonar. Pero el que es sinvergüenza, como dice, hay que disciplinarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Eso es lo que nos enseña el Señor a través de Pablo, de esta carta de los Corintios. Como digo, está en un punto que ya se le salta la piedra a Pablo, ¿cierto? Uno lo que siente dice, ¿será que no hay nadie mínimo allá en esa iglesia que sea capaz de juzgar las cosas entre ustedes? Que es mucho más que un poco irónico, ¿no es cierto? Suena, pero es la realidad. Dice, ¿no hay nadie sabio entre ustedes? Yo espero que aquí en este grupo haya mucha gente sabia que sepa dirimir los conflictos entre nosotros. Amén.